La cuarta práctica de Excel avanzado tiene como objeto utilizar filtro dinámico o tabla dinámica. Estas herramientas son muy útiles para administrar grandes volúmenes de datos, para crear informes estadísticos y para el análisis de su contenido. Además, acceso a operaciones de cálculo, acceso a gráficos, para administrar datos en niveles de tipo numérico, de tipo fecha o de tipo literal. Hasta aquí un alcance de lo que conforma tabla dinámica. Aquí, jóvenes, tenemos una imagen referencial sobre el contenido de tabla dinámica que vamos a desarrollar. Como referencia tenemos información de la empresa distribuidora Santa Lucía respecto al mes de noviembre del año 2011. Tenemos las interrogantes. Por ejemplo, la primera pregunta es crear un informe para obtener los importes de los pedidos de los vendedores por departamento. En conclusión, tenemos 10 interrogantes. Acá la nota indica que cada pregunta deberá desarrollarse en una hoja distinta en el aspecto de los informes y gráficos. En nuestra hoja de Excel tenemos nuestra información conformado por el campo departamento, vendedor, fecha de pedido. Comprobamos que todo este rango está orientado a fechas del mes de noviembre del año 2011. El otro campo es el número de pedido de acuerdo a esta fecha registrada y el importe del pedido. En la siguiente hoja tenemos las interrogantes, es decir, las preguntas para crear nuestros informes en entorno tabla dinámica. Antes de responder a estas interrogantes, voy a explicarles cómo crear una tabla dinámica, su contenido y su entorno. Debemos de seleccionar una celda de esta tabla, menú insertar, escogemos tabla dinámica. Esta ventana de diálogo indica el rango de selección. Por defecto, entonces Excel reconoce todo este rango, del cual en esta área que dice tabla o rango podemos comprobar desde A5 hasta E142 es el contenido de registros de esta tabla. El otro espacio hace referencia a dónde colocar el informe de tabla dinámica, en nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. El desarrollo de esta práctica está orientado a utilizar nueva hoja de cálculo. Antes de aceptar, voy a indicar lo siguiente. Si yo selecciono, por ejemplo, este rango, en esta área de tabla o rango indica el nuevo rango seleccionado, ya sea en forma de columna o de varias columnas. Si yo seleccionara toda la tabla, entonces tendría que estar haciendo un arrastre de mouse hasta la última fila o registro. Para seleccionar esta tabla, lo haremos mediante la selección de la celda A5, pulsar Control Shift o Control mayús, mantener pulsado estas teclas, pulsamos flecha direccional hacia la derecha y una vez pulsamos
flecha direccional hacia abajo. Comprobamos el rango conformado de A5 a E142. Al aceptarlo, hemos creado entonces nuestra tabla dinámica, aunque no contiene algunas acciones de respuesta, pero en sí hemos creado una tabla dinámica. Si yo selecciono al vacío, se pierde el panel. Si marco una celda dentro del entorno de tabla dinámica, este panel se activa. Este panel tiene 5 modelos. Al marcar este botón, conformamos diversos modelos de presentación de este panel. El primer modelo que estamos visualizando es el que se denomina áreas apiladas. El siguiente modelo son áreas en columna o en paralelo. La siguiente, solo sección de campos, hace referencia a que podemos escoger los campos como departamento, vendedor, hasta importe pedido. Después tenemos solo sección de áreas 2x2 y solo sección de áreas 1x4. Para que usted administre el entorno de tabla dinámica, deberá utilizar el primer modelo o el segundo modelo. Si yo cierro esta ventana, una forma de recuperar este panel sería pulsando botón derecho del mouse en esta área y escogiendo la opción mostrar lista de campos. Si cierro otra vez este panel, otra forma de administrar este acceso sería desde el menú opciones, lista de campos. Si selecciono el vacío, se pierde el menú opciones. Quiere decir que el menú opciones es parte del contenido de tabla dinámica. No da información como agrupar, el tema de segmentación, el tema de datos, las acciones, cálculos. Eso es lo que conforma el menú opciones. El menú diseño, que también se activa en el entorno de tabla dinámica, sería todo lo referente a los acabados respecto a los formatos, a los rellenos, los bordes de la tabla. Nuestra primera pregunta hace referencia a crear un informe para obtener los importes de los pedidos de los vendedores por departamento. Aquí vamos a responder. Antes voy a cambiar su nombre. Selecciono entonces el campo vendedor. Automáticamente ocupa etiqueta de fila. Escojo importe pedido. Como este campo es de tipo numérico, ocupa el espacio de valores. Ahora voy a escoger otro campo denominado departamento. Por defecto ocupa etiqueta de fila. Si desactivo, tendríamos ya oculto este contenido de departamento. Otra forma de activar este campo de tipo literal con criterios sería al pulsar botón derecho del mouse sobre este campo y escogemos agregar etiqueta de columna. Entonces esta información ocupa el espacio como etiqueta de columna. Si desactivo esto, al activar normalmente entonces siempre ocupa etiqueta de fila. Para que esté en etiqueta de columna, entonces tendría que hacer un arrastre de mouse, o en todo caso hacer un arrastre del contenido de este campo hacia etiqueta de columna. De esta forma entonces estamos respondiendo nuestra primera interrogante. Tenemos un informe en base a los vendedores, a los importes pedidos por cada departamento. La siguiente pregunta hace referencia
En base al informe anterior, actualizar los datos referente a un departamento, vendedor, fecha de pedido, número de pedido e importe de pedido. Respecto al vendedor, escoger algunos que existan en la tabla, añadir otros vendedores que no estén en la tabla, comprobar este informe con la acción de conteo. Esa es nuestra interrogante del cual vamos a desarrollar, ubicándonos en la hoja de origen. Seleccionamos una celda, insertar, tabla dinámica, lo aceptamos, le asignamos el nombre a esta hoja como 02 para responder nuestra interrogante, que hace referencia a que en base al informe anterior actualizar datos referentes a un departamento. Quiere decir que vamos a tener que añadir datos. En nuestra hoja de origen voy a ubicarme en esta celda, voy al menú vista, escogemos inmovilizar paneles para poder digitar información. Estoy bloqueando el área de el titular. Aquí vamos a digitar unos datos referente al contenido de departamento, vendedor, hasta importe de pedido. En el departamento vamos a añadir un nuevo departamento. Por ejemplo, digitaré ICA. Como se nos pide escoger un vendedor que ya exista, escogeré a Selene. Por defecto registra el Excel este nombre. Acá una fecha, escogeré una fecha referencial, el 18 de noviembre. Aquí hace referencia al número de pedido. Como esto tiene una secuencia, voy a generar una copia para hacer enumerativo nuestro registro de pedido. El importe de pedido voy a digitar una cantidad. Aquí también otra vez voy a copiar todos estos datos referente a una acción para el vendedor Selene Aguirre del departamento de ICA. Hasta aquí tenemos nuestro segundo registro como importe. Voy a hacer referencia a otra fecha. Indicaré la fecha 28, por ejemplo, de noviembre. Aquí vamos a hacer referencia a una copia, o también podríamos digitar 20282 en nuestro caso, como un registro de número de pedido. Y acá una cantidad 3120. Aquí otra vez el departamento de ICA. Y ahora voy a escoger a Juan Gamarra Beltrán, cuyo registro digito el 29 de noviembre del año 2011. Un número de pedido 20283 y un importe del pedido de 1574. Aquí voy a hacer referencia a otro nombre de vendedor que no exista, por ejemplo a Rodrigo Linares Bruno, una fecha como referencia, dígito 29 de noviembre del 2011, una fecha de pedido, indico otro número de pedido distinto en todo caso, y su importe de pedido, hago referencia a esta cantidad, a 3570. Estos datos los voy a repetir.
Aquí esta secuencia también las copio. Y estas cantidades harán referencia a los importes de pedido. Hasta acá, jóvenes, selecciono este rango. De esta forma estamos completando la selección de información. Todo este bloque que selecciono es lo que estamos añadiendo y que no es parte del origen de la tabla en entorno a tabla dinámica. Voy al menú vista, voy a movilizar paneles para anular esa línea referencial que ayudó para el aspecto de digitación. Hasta acá, jóvenes, entonces tenemos un avance del cual voy a escoger ahora el campo vendedor, importe pedido y departamento. Hasta aquí sería un informe muy similar al anterior, del cual también podríamos hacer un arrastre por departamento como columna en su rótulo de etiqueta. Pero la interrogante ha sido que actualicemos datos en base al informe anterior. Ya tenemos el informe anterior. Lo que ahora queremos es que esta información que hemos digitado se actualice en esta hoja 2. Para esta acción nosotros tenemos que seleccionar nuestra tabla dinámica, menú opciones, cambiar origen de datos. Por defecto lee un rango de origen, es decir, los datos que hemos digitado recientemente respecto al departamento de ICA, indicando otros importes de pedido, no están registrados. Entonces, para que esto pueda ser posible, nosotros tendremos que seleccionar la celda A5, pulsar Control Shift, leeríamos la línea. Ahora selecciono hacia abajo como selector y al aceptar tendríamos entonces nuestros datos, del cual ahora voy a escoger actualizar todo. De esta forma entonces comprobamos que Rodrigo es parte ahora del nuevo informe respecto al departamento de ICA. De esta forma entonces comprobamos la actualización en el entorno de tabla dinámica. Pero nuestra interrogante hace referencia a comprobar este informe con la acción de conteo. Nos pide contabilizar las acciones de estos montos. Para esta acción tendríamos que hacer un arrastre de mouse de este campo importe pedido hacia el área de valores. Lo voy a quitar. Otra forma sería si lo hacemos mediante clic derecho y escogemos agregar a valores. Nuestro objeto ahora es, aparte de la suma, como hace referencia acá, que hagamos un conteo. Comprobamos que hace referencia a suma de pedido y a suma de pedido 2. Este suma de pedido 2 tiene que ser un conteo referente a los datos ya calculados. Repito, importe pedido tiene como objeto ahora que yo seleccione en configuración de campo valor y escoja la acción de cuenta. Al aceptarlo tendríamos nuestro conteo de todos los pedidos respecto al importe de pedido. Podemos comprobar el informe
respecto a Juan Gamarra Beltrán. Acá lo resalto. Este nuevo registro para este departamento es válido. Otro registro fue referente a Selene. Aquí tenemos sus cantidades. Tenemos 2 registros de Selene. También lo remarco. Y otro dato importante fue el registro de Rodrigo Linares Bruno, del cual remarco también. Tuvo 3 registros referente a este departamento, del cual importó esta cantidad. De esta forma entonces respondemos nuestra segunda interrogante. Hemos generado la actualización de datos, en este caso añadiendo, y a la vez estamos generando la comprobación mediante la acción de conteo respecto al informe para los importes de pedido. La siguiente pregunta hace referencia a cuáles son los importes de los pedidos de los vendedores en 2 departamentos. Según su criterio, usted deberá escoger 2 departamentos de los 4 departamentos o regiones. Seleccionamos nuestra hoja de origen y haremos la misma referencia, es decir, selecciono una celda, insertar, tabla dinámica, lo aceptamos, acá le asigno un nombre. La interrogante hace referencia a cuáles son los importes de los pedidos respecto a 2 departamentos. Seleccionamos entonces vendedor, importe pedido y departamento. Para filtraje podemos recurrir a este botón, escoger departamento, y acá podemos escoger 2 departamentos, por ejemplo Lambayeque y Tumbes. Al aceptarlo tendríamos ya nuestro informe. Otra forma de obtener el informe, en este caso voy a deshacer o lo dejo como estaba antes, quiere decir seleccionamos todo. Otra forma, jóvenes, sería que arrastremos este campo departamento hacia el rótulo etiqueta de columna. Aquí tendríamos nuestro informe como tabla de doble entrada, del cual podemos hacer un filtraje al igual que el anterior. Desactivo, voy a escoger solamente Lambayeque y Tumbes. Al aceptarlo tendríamos ya nuestro informe en base a 2 departamentos, etiqueta de columna o lo dejo en etiqueta de fila. Eso queda a criterio del usuario cómo interpreta mejor estos datos. La siguiente pregunta hace referencia al informe anterior, crear otro informe pero mediante segmentación de datos, teniendo en cuenta el campo vendedor, importe pedido y departamento. Escoger 2 departamentos. Para este interrogante regresamos a nuestra hoja de origen, seleccionamos una celda, insertar tabla dinámica, lo aceptamos, escogemos el campo vendedor, importe pedido y departamento. Para tener un informe muy similar al anterior, tendríamos que escoger ahora desde el menú opciones, insertar segmentación de datos. Se activa esta ventana, del cual también selecciono los campos que voy a utilizar como vendedor, como importe pedido y como departamento. Ahí están los 3 campos que seleccioné antes en el entorno de tabla dinámica. En este entorno de segmentación, después de escoger estos 3 campos, lo acepto y comprobamos que el panel
de la tabla dinámica se oculta. Tenemos estas ventanas nuevas que nos van a permitir que administremos datos en base a este diseño. Si yo selecciono, por ejemplo, a Juan Gamarra, solamente tengo un reporte de Juan Gamarra. Si selecciono a Ana, lo mismo. Al marcar este botón desactivo todo, o sea, quiere decir que restablezco el entorno. Entonces, para escoger datos en paralelo tendríamos que utilizar la tecla Control. Con Control puedo escoger datos, ya sea de un vendedor o de un departamento. Al marcar aquí, desactivo todo el informe anterior. Respecto a la interrogante, tendríamos que marcar estas celdas en paralelo pulsando la tecla Control, con el objeto de tener un informe en detalle por dos departamentos o regiones, Lambayeque y Tumbes, para los diferentes vendedores, desde Ana, Jorge, Juan, Sandra hasta Selene. Esta es la forma entonces como utilizamos segmentación de datos. La siguiente interrogante hace referencia a preparar un informe en base al campo total de ventas por pedido, al máximo, al mínimo y un conteo de los vendedores. Todo en base al campo vendedor y departamento. Aquí haremos entonces un informe en detalle, un informe de análisis, un informe estadístico. Seleccionamos también nuestra hoja de origen, insertamos tabla dinámica y otra vez tabla dinámica para confirmar, aceptamos, le asignamos los nombres. Aquí sería 05, aquí le asigno el nombre de la respuesta anterior, 04, para completar nuestro informe en base a acciones del campo importe pedido para un máximo, mínimo y un conteo. Haremos lo siguiente: empezaremos escogiendo nuestro campo vendedor, nuestro campo importe pedido y departamento, pero a la vez se nos indica que hagamos una acción de informe respecto a importe pedido. Voy a seleccionar y escogemos agregar a valores. También podríamos hacer un arrastre a esta área específica. Tenga presente que también lo podemos quitar, como lo estoy haciendo acá. Entonces tenemos formas como este importe pedido, colocarlo en la acción de valores. Bien, para responder nuestra acción como interrogante, estoy haciendo un arrastre de este campo denominado importe pedido. En el primer informe está bien que dejemos como sumatoria, pero en la siguiente hace referencia al máximo. Quiere decir que al escoger este campo, escogemos configuración de campo valor y escogemos la función max, que representa el máximo. La siguiente interrogante hace referencia al mínimo. Escojo este campo, configuración de campo valor, y escogemos la acción de función mínimo. La siguiente interrogante, configuración de campo valor, y ahora escogemos cuenta como un registro para nuestro informe. Cierro este panel. De esta forma tenemos nuestro informe en base a la sumatoria, al máximo, al mínimo y al conteo para su comprobación de estas cantidades. Como un aspecto de presentación, vamos a hacer lo siguiente: selecciono este botón que significa ajuste de texto. Acá indica máximo de importe de pedido 2. Vamos a
borrar este número 2. Hago la misma acción, es decir, reducir esta columna. Nos ubicamos en esta celda y hacemos hincapié a nuestro titular. Borramos también este número. Ajustar texto. Bien, jóvenes, de esta forma entonces completamos nuestra quinta interrogante, que hacía referencia a crear un informe en base al contenido de campo numérico, es decir, importe pedido, para obtener la sumatoria de los importes pedidos, indicando acá su total para el caso de Ana Ramírez, para el caso de Jorge, y así sucesivamente. Además hace referencia a una acción como un máximo de los importes de pedido. Nuestro acumulado sería referente a Ana Ramírez, esta cantidad. Esta cantidad indica el mínimo de los importes, y esta es la acción de conteo de todos los registros. De esta forma entonces terminamos la acción del informe de tipo numérico, es decir, importe pedido en sus componentes de sumatoria, máximo, mínimo y conteo. La siguiente pregunta hace referencia a seleccionar los campos vendedor, importe pedido y fecha de pedido para filtrar un informe en base desde el 1 al 10 de noviembre, comprobar este informe generando entre el rango de fechas. Selecciono otra vez una celda, insertar tabla dinámica, aceptamos, le asigno el nombre ahora 06. Aquí escogemos entonces el campo vendedor, importe pedido y fecha de pedido. Por defecto tengo esta presentación, todas las fechas que registran a Ana Ramírez, a Jorge, a Juan Gamarra, a Rodrigo Linares, que fue el registro añadido, hace referencia al 29 de noviembre, hasta Selene. Lo que tendríamos que hacer ahora es seleccionar una celda de este rango de fechas, pulsar el botón derecho del mouse y escoger la opción agrupar. Por defecto tenemos esta ventana de diálogo, del cual escogemos el tiempo, en este caso expresado en días, y acá digitamos el rango. Aquí tenemos 1 de noviembre, aquí indicamos entonces 10 de noviembre del año 2011. Del 1 de noviembre al 10 de noviembre será nuestro nuevo reporte. Al aceptarlo, esta es la respuesta ahora, del cual para su comprobación, como hacía referencia, podríamos recurrir a la misma acción del conteo, es decir, configuración de campo valor para escoger la fuente de cuenta y comprobar que el 1 de noviembre existe 3 registros de importe pedido donde acumula 9.712. De esta forma entonces podríamos comprobar esta respuesta a este interrogante. Otra forma de comprobar sería aplicar filtro lineal. Seleccionamos un campo, menú datos, filtro. Voy a filtrar
a este trabajador, Ana Ramírez Arenas. Selecciono este campo vendedor, desactivo todos y escojo solamente Ana Ramírez. Y estamos comprobando que Ana Ramírez el 1 de noviembre del año 2011 tiene 3 registros. Selecciono toda esta área de preferencia, le asigno un color, aquí para comprobar vamos a utilizar subtotales del rango, sumatoria, en este caso sería 9, y haremos referencia a estas 3 celdas con una acción de sumatoria. Al pulsar enter tendríamos entonces esta cantidad de 9712 que coincide con nuestra acción de respuesta obtenido bajo el entorno de tabla dinámica. De esta forma entonces respondemos la pregunta 6, donde hacía referencia a la selección de los campos vendedor, importe de pedido y fecha de pedido respecto del 1 al 10 de noviembre, y en la acción de comprobar el rango generado entre el rango de fechas lo estamos haciendo entonces mediante la acción de conteo en el entorno de tabla dinámica y una acción de comprobación en nuestro origen utilizando filtro lineal y la herramienta subtotales para una sumatoria de estas 3 cantidades. De esta forma entonces comprobamos esta acción como referencia de comprobación. Desactivamos nuestro entorno de filtro lineal . Voy a borrar esta respuesta. Continuando con nuestros interrogantes, la pregunta ahora es crear un campo para calcular un 80% como adelanto de pago en base al importe de pedido. Crear otro campo para hallar la diferencia respecto al importe por pedido con el cálculo anterior. Selecciono una celda, insertamos tabla dinámica, lo aceptamos, le asigno un nombre como 7, y para responder nuestro interrogante selecciono el campo vendedor e importe pedido. Menú opciones, cálculos, campos y elementos y conjuntos, y escojo campo calculado. Aquí voy a asignar un nombre al campo, en este caso adelanto. Como hace referencia de un adelanto del 80%, tomamos como elemento importe pedido aquí al hacer doble selección, o también podríamos hacer la selección del campo y insertar campo por 0.80. Al aceptarlo tendríamos una nueva columna donde hace referencia a un 80%. Además, cálculos, campos y elementos, campo calculado, hace referencia ahora a la diferencia. La diferencia sería, digito acá un nombre de campo, diferencia. Aquí tendríamos que restar importe pedido menos adelanto. Al aceptarlo tendríamos entonces el cálculo diferencial respecto a nuestro adelanto respecto a este importe pedido como su comprobación.
Vamos a darle los nombres adecuados. Por ejemplo, acá vamos a ponerle solamente importe. Aquí le indico adelanto 80%. Y acá indicamos diferencia de importe y adelanto. De esta forma entonces voy a optimizar esta acción. Bien, jóvenes, hasta acá entonces estamos concluyendo nuestra séptima pregunta respecto a hacer cálculos en el entorno de tabla dinámica. Esto es posible mediante la herramienta campo calculado. La siguiente pregunta hace referencia, en base al importe de pedido correspondiente al mes de noviembre, realizar proyecciones para el mes de diciembre, 14% como ganancia, para el mes de enero y febrero respectivamente. Además indica que sumemos las proyecciones realizadas para el próximo trimestre, es decir, diciembre, enero y febrero. Esas son las interrogantes del cual vamos a desarrollar. Seleccionamos también una celda referencial, insertar tabla dinámica, lo aceptamos, le asigno el nombre como 8. Y ahora para este entorno tenemos que seleccionar el campo vendedor, el campo importe pedido, y en base a esto hacer las proyecciones que hace referencia para el mes de diciembre, enero y febrero. La primera proyección indica que sea un 14% como ganancia. Seleccionamos entonces menú opciones, cálculos, campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Acá voy a digitar el mes de diciembre, en este caso lo voy a digitar como una abreviatura. En nuestra fórmula haré referencia al campo importe pedido por el 14% como incremento, vale decir 1.14. Al aceptarlo tendríamos entonces nuestra proyección válida para el mes de diciembre. La siguiente interrogante hace referencia ahora para el mes de enero de 7.42 como pérdida en base al importe pedido referente a noviembre. 7.42 como pérdida. Seleccionamos entonces menú opciones, cálculos, campos y elementos y escogemos campo calculado. Antes voy a hacer un cálculo importante para lo que es pérdida, como nos indica 7.42% como pérdida. Antes voy a hacer un cálculo de restar 100 menos 7.42. Este valor es el que voy a tomar en cuenta para nuestro cálculo como diferencia o como pérdida. 92.58 es la operación que vamos a utilizar a continuación, referente al mes de enero. Seleccionamos la celda, entonces menú opciones, cálculos,
Campo calculado, acá digito el campo enero, en este caso como resumen. Nuevamente importe pedido por 0 punto, y nuestro cálculo anterior hago referencia a pérdida 0.9278. No le asignamos decimales en este caso, ya que como trabajamos con factor numérico en decimal, no es necesario que le asignemos otro punto para hacer referencia a la pérdida. De esta forma, entonces, al aceptarlo, tendríamos nuestra proyección como pérdida para el mes de enero. Respecto al 7.42, acá el cálculo previamente fue en 92.58, y eso lo estamos aplicando respecto a enero. La siguiente interrogante sería para el mes de febrero, 8.25 como ganancia, teniendo como base noviembre. Es 8.25. Opciones, cálculos. Digitamos el mes. Importe pedido por 1.0825. En este caso le asigno 0 porque el valor que estoy utilizando es menor que 10, por eso indico el factor 0. Bien, jóvenes, al aceptarlo tendríamos la otra proyección. Entonces aquí tenemos una proyección como ganancia, proyección como pérdida y proyecciones como ganancia también. Otras opciones: campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Ahora colocamos total y voy a hacer referencia a los tres campos desarrollados como diciembre más enero más febrero. Al aceptarlo tendríamos entonces ahora nuestra solución a este interrogante que hacía referencia a sumar las proyecciones realizadas para el próximo trimestre. Lo que vamos a hacer ahora es indicar nuestros títulos. Por ejemplo, en el caso de esta primera columna, voy a indicar el mes, noviembre. Acá diciembre fue un incremento del 14%. Digitamos entonces diciembre. $14% como ganancia. Hacemos un ajuste de celdas. Enero, revisando nuestra pregunta, hizo referencia a un 7.42% como aspecto de pérdida. Le asignamos entonces esta cantidad de 7.42%. Enero, 7.42% pérdida. Para febrero, el interrogante fue de un 8.25% como ganancia. 8.25 es lo que haremos como referencia a nuestro título. Hacemos un autoajuste y de esta forma tendríamos nuestros títulos
Nuestro último campo le denominamos total proyecciones. De esta forma entonces optimizamos nuestra respuesta respecto a las proyecciones. Todo este rango fuera entonces proyecciones, y esto hace referencia a una sumatoria de estas proyecciones. De esta forma entonces respondemos la interrogante de campos calculados en la acción de proyecciones como ganancias y pérdidas en entorno de tabla dinámica. La siguiente pregunta dice: actualizar los cálculos realizados anteriores en base al mes de diciembre. Ahora es 17.25%, y el mes de febrero es referente a un 5.26% como pérdida. Todo en base a noviembre. Eso lo haremos en esta hoja. Vamos a activar entonces el entorno de lista de campos. Hasta acá también, como una comprobación, vemos nuestros nuevos campos. Como son datos a actualizar, tendríamos que hacer la siguiente tarea: cálculos, otra vez campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Tendríamos que leer ahora el campo referente a diciembre, porque es el interrogante. Para diciembre, antes fue el 14%, ahora es el 17.5%. Entonces quiere decir que acá voy a cambiar. Acá indicaré entonces a 17.5%. Escojo modificar, aceptamos, y ya tendríamos nuestro cálculo orientado al mes de diciembre. Comprobamos esta respuesta. Aquí entonces nuestro título también lo voy a alterar. Ya no es 14, sino es 17.5% como ganancia. Nuestra siguiente interrogante es respecto al mes de febrero. Febrero es la interrogante para cambiar. Respecto ahora es un 5.26% como pérdida. En el cálculo anterior, febrero fue ganancia como 8.25%. Ahora es la interrogante para febrero, 5.26% como pérdida. Aquí también entonces voy a hacer referencia a una acción. $100 menos 5.26. Este dato es el que tenemos que utilizarlo entonces para nuestra proyección como pérdida para febrero. La acción sería muy similar. Selecciono entonces mi entorno de tabla dinámica, menú opciones, cálculos, campos y elementos, campo calculado. Voy a leer entonces el campo febrero, y aquí voy a alterar nuestra respuesta. Sería ahora lo referente a pérdida, 0 punto, y la acción anterior como cálculo, es decir 5.26%. Respecto a 100 nos da un total de 94.74. Esto es lo que voy a indicar acá. Al aceptarlo entonces nuestro cálculo en febrero ha cambiado respecto al anterior. Aquí entonces vamos a cambiar el título haciendo referencia a que febrero tiene 5.26% como pérdida.
Bien, de esta forma entonces finalizamos la interrogante en el tema de actualizar operaciones de cálculo mediante campo calculado. La siguiente pregunta hace referencia a realizar gráficos dinámicos en base a los campos numéricos y los campos criterio. Indica que el criterio es propio para graficar los contenidos de tipo numérico y de tipo literal en los criterios. Para esto, jóvenes, vamos a nuestra hoja de origen, seleccionamos una celda, menú insertar, tabla dinámica, gráfico dinámico. Aquí seleccionamos y tendríamos ahora una respuesta un poco distinta. La novedad es que ahora tenemos nuestra tabla de datos, nuestra área de gráficos y nuestro contenido de los paneles para administrar este entorno, pero como gráfico dinámico. Voy a seleccionar el campo vendedor, el campo importe pedido. Hasta aquí tendríamos un informe mediante el entorno gráfico dinámico. La novedad de Excel 2010 es que nos da este botón de filtraje. Aquí tenemos los vendedores, del cual voy a escoger dos vendedores, por ejemplo a Selene Aguirre Flores con Juan Gamarra. Al aceptarlo tendríamos entonces nuestro gráfico por estos dos vendedores. Ahora voy a escoger otro campo importante como departamento, y aquí tendríamos nuestro informe en detalle con las ocurrencias de los vendedores en distintos departamentos, del cual también podría filtrar los departamentos. Por ejemplo, voy a escoger solamente Lambayeque, Piura y Tumbes. Al aceptarlo tendríamos nuestro informe entonces en varios niveles. Esta es la ventaja de los gráficos dinámicos en el aspecto de administrar varios ejes, en el aspecto de literales. Podemos filtrar entonces otro vendedor como Jorge y tendríamos nuestro informe en base a columnas. Al escoger una columna escogeré un clic derecho, agregar etiqueta de datos. Nos muestra los importes acumulados de los vendedores en sus respectivos departamentos. Esta gráfica también se puede cambiar. Escogemos cambiar tipo de gráfico. Aquí tenemos modelos de gráficas. Escojo el modelo barra para tener nuestro informe en forma de histograma. De esta forma entonces demostramos cómo operar gráficos en el entorno de tabla dinámica. Bien, jóvenes, hasta acá entonces la pregunta 10 era realizar un gráfico dinámico en base a los campos numéricos y campos criterio. Esta pregunta es la 10. Entonces la siguiente o anterior pregunta vamos a cambiarle su numeral. Esto sería 08 y 09. De esta forma entonces finalizamos lo referente a la práctica de tabla dinámica o filtros dinámicos en el aspecto de informes, en el aspecto de cálculos y en el aspecto de gráficos.